Buenas tardes, vamos a dar inicio a esta charla que sucede en el marco de la exposición Obra Inconclusa de Tercero en Quinto. Y bueno, comenzamos por agradecer al Museo Amparo por recibirnos y pues bueno, platicarles un poquito que esta charla tiene sentido de diálogo y me refiero a que, bueno, sabiendo que Tercero en Quinto íbamos a tener la oportunidad de tener un diálogo con ellos, como interacciones planteamos la posibilidad de hacer una activación por parte de los estudiantes, convocatoria que hicimos a través de redes sociales y bueno, entonces en un momento posterior podremos hablar como de la relación que hay, pero bueno, comienzo presentando a Tercero en Quinto y dice, el colectivo mexicano Tercero en Quinto se formó en 1998 en Monterrey, Nuevo León. Desde entonces han desarrollado proyectos escultóricos que afectan tanto el espacio público como privado, cuestionando los límites entre ellos, desarticulando los elementos de esos sistemas y desmontando el orden lógico de sus relaciones. Han buscado además discutir las fronteras que se organizan alrededor de la constitución de un sistema arquitectónico urbano, persiguiendo las implicaciones y efectos de tipo personal, social, cultural y político. Por otro lado, desde su obra, comenzó a exhibirse en diferentes espacios institucionales, han integrado estas experiencias incorporando reflexiones que convierten a la obra misma como un vehículo para cuestionar y reposicionar uno de los conceptos históricos clave para entender el arte reciente conocido como crítica institucional. En su lugar, han acuñado el término de negociación institucional, pues advierten en ella la negociación, una forma de divisa de intercambio, no ausente de tensiones, que ubica a la obra de arte en el entramado superinstitucionalizado contemporáneo como un problema estético a la vez que ético. Son egresados de la Facultad de Artes Visuales y de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente está conformado por Rolando Flores y Gabriel Cázares. Residen en la Ciudad de México. Y pues bueno, pues les cedo la palabra. Ok. Pues buenas tardes, pues un placer estar aquí con ustedes, hablar de uno de los conceptos que si bien no están constituidos como eje particular de la exposición, este concepto digamos que está presente en los tres temas de la exposición, ¿no? Nos daría mucho gusto que este diálogo que se trata de construir entre todos, incluso los que estén como público también se puedan involucrar, ¿no? Para nosotros sería pues muy provechoso también, ¿no? Vamos a hablar particularmente de espacio público. Vamos a hacer una selección bastante corta, sobre todo porque la idea es que más bien luego también platiquemos con los chicos de interacciones. Y básicamente vamos a hablar de dos proyectos y vamos a presentar uno que de alguna manera queremos puntualizar como la obra que dio inicio, digamos, en nuestra práctica a tratar de entender nuestra obra en este contexto, en este territorio tan complejo que puede ser de espacio público, ¿no? Espacio público para nosotros puede ser un cúmulo de ideas, nociones y conceptos que ha estado muy presente ya relativamente desde hace de algunas décadas en la historia del arte, digamos, tanto reciente, ¿no? Pero que se ha seguido, que no se ha dejado de trabajar desde que se planteó como un problema también artístico, ¿no? Nosotros vamos a mostrar este BF15 más pared, fue la primera obra que hicimos nosotros que nos llevó a introducirnos en estas complejidades del espacio público, ¿no? A partir de BF15 fue una galería que existió en la ciudad de Monterrey y nosotros en abril del 99 hicimos una obra que continuaba, digamos, se puede decir que es la tercera obra que nosotros hicimos. Recién habíamos empezado nuestra práctica como colectivo y como artistas, porque de hecho nosotros como artistas empezamos en una práctica colectiva y nuestros inicios tenían que ver con tratar de explorar o potenciar las posibilidades escultóricas de los elementos constructivos. Es decir, en este caso particular, el muro. El concepto del muro fue iniciático, digamos como hasta fundacional dentro de nuestros intereses como artistas y de hecho al cabo de ya de 20 años sigue presente como un problema que nos interesa mucho seguir
explorando, ¿no? En ese sentido, lo que menciona Rolando respecto a la idea del muro como un concepto que nos ha ayudado a entender no solamente la forma en la que el espacio se constituye o se construye, sino también como un elemento que puede, digamos, señalar algunas dinámicas o dinámicas que suceden en el espacio tanto público como privado, ¿no? Es un elemento constructivo que divide, pero que también, según nosotros o como hemos desarrollado, también es un elemento que puede integrar, ¿no? Que puede señalar otra clase de eventos, digamos, particularmente para este caso, en el espacio público, ¿no? La pieza fue la construcción de un muro hecho de block, materiales de construcción típicos, concreto, block, que se extendía sobre la banqueta y la calle, como pueden ver en la imagen. Para nosotros era importante que el elemento constructivo tuviera una relación también, digamos, con su, en este caso, con su, digamos, entorno arquitectónico en términos de estilo. Si pueden ver, está como súper, hay una mímesis, ¿no? De las formas, el color. En la fotografía no se alcanza a ver, pero hay algunos detalles, por ejemplo, sí, pues rasgos constructivos del mismo elemento arquitectónico, pero más allá de eso, digamos, a lo que nos enfrentó esta obra fue a tener un diálogo consciente respecto a la idea del espacio público. ¿Qué significa el espacio público? En el momento en que propusimos la obra, nosotros lo que queríamos era también tener una... en términos de proceso nos enfrentamos a que teníamos que hacer una serie de trámites burocráticos que nos obligaban a tener una conciencia distinta sobre este espacio, sobre el espacio público. Siempre fue concebida como una escultura. O sea, nosotros cuando estábamos concibiendo esta idea, estábamos planteando que estábamos construyendo una escultura. Incluso antes de pensar que era una escultura pública, antes de pensar que íbamos a ir a dar al espacio público y que por lo tanto podía tener esas connotaciones de pública, ¿no? De escultura pública. Lo que nos hizo ser conscientes de eso fue el tener que tramitar los permisos para llevarla a cabo. Nosotros siempre platicamos una anécdota. Nosotros primero intentamos negociar la producción de esta obra con la Secretaría, o lo que sería la Secretaría de Cultura, ¿no? La instancia cultural de la ciudad de Monterrey, de la municipalidad. Pero nos enfrentamos a que no era ahí donde teníamos que negociarla, que más bien el hacer esta obra más bien requería de permisos de la Secretaría de Obras Públicas, es decir, algo que tenía que ver más bien con el uso del espacio público usando materiales de construcción. En el momento que íbamos a obstruir la vía peatonal y una parte de la vehicular, en realidad ya nos llevaba, digamos, a otros territorios y a otras formas de administración del concepto de espacio público, que no necesariamente tenía que ver con un permiso, digamos, de los terrenos de la cultura, sino más bien en otros terrenos de la legalidad. Y en ese sentido, esa experiencia nos hizo observar de manera más como precisa qué significa el espacio público, o más bien empezar a formularnos preguntas alrededor del espacio público y cómo opera, qué tipo de políticas existen dentro del espacio público, qué tipo vaya, cómo es que se inserta también una idea de arte, de escultura en este caso, en este espacio público, y qué significa, qué podía detonar dentro de este terreno tan polivalente, pues, ¿no? O sea, hay muchísimas voces que conforman la idea del espacio público. Y esa fue como nuestra primera experiencia, y ha sido, digamos, esas preguntas se siguen respondiendo, ¿no? A lo largo del tiempo con los proyectos que hemos desarrollado. O sea, hay todavía una forma de abordarlo de muchísimas maneras, el concepto de espacio público, y la forma en la que hemos resuelto algunas ideas, apenas nos dan líneas de investigación que pueden ser más profundas. Probablemente también lo que sucedió al mismo tiempo, en ese momento para nosotros todo era nuevo, ¿no? Estábamos empezando apenas nuestros pininos, ¿verdad? Nuestros primeros pasos como artistas, tratando de ver por dónde estábamos llevando nuestras ideas, ¿no? Y puede ser que en digamos, enfrentamiento con
constructo legal del espacio público también puede ser, ahora lo podemos decir, en ese momento no teníamos ni el vocabulario ni las herramientas para tener ese nivel de conciencia, puede ser que en ese momento, en tanto hubo una negociación, digamos, con instancias de gobierno, legales, todo esto, digamos que pudo haberse integrado también una noción como de ciudadanización de la práctica artística. Es decir, no es que estuviéramos encerrados en un estudio, porque ni teníamos, haciendo nuestras obras, sino más bien nuestras ideas como artistas ya se estaban enfrentando o se estaban integrando a otro tipo de instituciones, ¿no? Y en ese sentido también hay una cosa que, hay un elemento que es muy importante, ¿no? El asunto de la negociación. Para nosotros ahí también aparece por primera vez. No es que hayamos pensado en un proyecto como BF15 más Pared de una forma reactiva ante un espacio público, en la forma en la que podría ser asumido como un acto vandálico o una especie de violación a ciertas normas o ciertas estructuras. Más bien era conscientemente hacer como una aproximación y tener un diálogo con esas reglas que operan en el espacio público. Y ahí esa idea de negociación empezó a ser como muy presente, pues. O sea, ha estado también a lo largo de muchos de los proyectos que hemos desarrollado. Y también nos ha situado a nosotros en la forma, esto que menciona Rolando, ¿no? En la forma en la que asumimos nuestra práctica artística en un diálogo con otras personas, otros agentes que pueden interactuar con esa pieza. Y bueno, sirviendo esto como una especie de preámbulo, vamos a dar una especie de salto cuántico de varios años para hablar de esta otra obra, ¿no? Restauración de una pintura mural, aunque la primera idea, de hecho la tuvimos casi que inmediatamente de esta primera obra que hablamos, como idea, la primera vez que platicamos de ella fue en el año 2000. Para nosotros el contexto, digamos, político de ese momento era un ambiente bastante efervescente porque se planteaba la posibilidad de un cambio de régimen de partido político en la presidencia. Por primera vez se planteaba como un cambio bastante inminente y digamos que en ese ambiente social, político, obviamente, se platicó esta idea de hacer la restauración de una pintura mural, pero esta pintura mural a la que nos referíamos era una pinta de campaña política. La primera idea, de hecho, era que más bien fuéramos nosotros en las carreteras e ir repintando cuanta pinta de campaña política nos encontráramos, ¿no? En una especie de ejercicio de memoria, y de memoria política en particular, ¿no? Pasaron 10 años para cuando la llevamos a cabo, y entre esos 10 años estuvimos compilando un archivo fotográfico de las pintas de campaña que nos encontrábamos por donde anduviéramos, ¿no? En el 2010 se planteó ya la posibilidad de llevarla a cabo, pero en esa ocasión se integró otro componente que no estaba originalmente planteado, que era hacer esta restauración contratando los servicios de restauradores profesionales, y restauradores profesionales que tuvieran como experiencia la restauración de bienes artísticos o bienes patrimoniales, ¿no? Es decir, aquellos restauradores que en su práctica se dedican a restaurar pintura mural, por ejemplo, de valor artístico o patrimonial, ¿no? Y entonces nosotros queríamos que con esa especie de experiencia y de cúmulo de saberes técnicos, científicos e incluso ideológicos, porque nosotros hemos identificado que la idea de los bienes artísticos patrimoniales, o sea, el oficio, la práctica de la restauración, digamos que está ideologizada, es decir, hay de por medio una ideología que ya asumimos per se que es así, ¿no? Y que es natural, ¿no? ¿Qué es lo que es importante preservar? ¿Qué es lo que es importante olvidar? Y que no, ¿verdad? Sí. Entonces, en ese sentido, esto que menciona Rola también fue algo como muy importante para nosotros, porque justamente en el espacio público, esa clase como de residuos, ¿no? De eventos,
están presentes la mayoría de las veces como esta clase de cosas, ¿no? Las pintas de campaña política se encuentran, digamos, esparcidas por todo este territorio nacional, se encuentran, digamos, no sé, es como pensar que el espacio público también es una especie de contenedor de residuos, y esos residuos también hacen referencia a eventos sociales, políticos, ahí como atestiguan de alguna forma las transformaciones de la ciudad, de la sociedad. Hay como una serie de cosas que suceden ahí y que se van quedando diseminados, ¿no? en el paisaje o en el entorno, pues, contextual de México. Y en esa especie como de rastreo de memoria, y bueno, vuelvo particularmente de memoria política, lo que estábamos intentando construir era una especie de forma paralela o de un muralismo paralelo, ¿no? al concepto histórico, artístico, ¿no? Que todos podemos incluso aceptar, reconocer como parte de una herencia histórica artística, ¿no? Nosotros estábamos intentando confrontar otra idea de muralismo que desde nuestro punto de vista sucedía en paralelo, en tanto el muralismo como movimiento artístico era claramente un resultado de la gesta revolucionaria, ¿no? De la Revolución Mexicana, pero también por otro lado el régimen político, el sistema de partidos también era una herencia al mismo tiempo de la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces estábamos intentando generar ese paralelismo entre una y otra, y por eso la idea también ¿cómo decirlo?, de torcer de alguna manera la práctica de restauradores a que hicieran eso mismo, pero ahora con uno de estos casos, ¿no? Al cabo de estos, digamos, 10 años, que obviamente la compilación de este archivo fotográfico se aceleró más bien hacia el final, cuando ya decidimos que podíamos hacer esta obra. En el momento dado para decidir sobre ella, teníamos 3 opciones. El de restaurar la pinta de campaña política más vieja que hayamos encontrado, el de restaurar una pinta que estuviera en un pequeño pueblo de un diputado local, es decir, cada vez como más anónimo, y por otro lado el de la pinta de campaña del candidato para la presidencia en el año 2000, que por primera vez el Partido Revolucionario Institucional había perdido unas elecciones en su historia, ¿no? Entonces nos decidimos por esa, y de hecho habíamos encontrado 3 de ese tipo, una en Culiacán, otra en Chilpancingo y otra en San Andrés Cacaloapan, en la carretera hacia Tehuacán, que fue la que finalmente decidimos intervenir en colaboración con los restauradores, ¿no? Durante 3 días ellos estuvieron aplicando los mismos conocimientos que hacen para restauración de pintura mural, y se hizo el rescate de los contenidos gráficos que estaban depositados en este muro de una casa a un lado de la carretera. Esta parte que menciona justo Rol al final, sobre el hecho de que estuviera al lado de la carretera, también era muy atractivo para nosotros, porque había una serie de eventos que ocurrían, había una serie de significados que nosotros identificábamos en la idea de que estuviera en una carretera, ¿sabes? Como hay una forma de entender el paisaje también en términos obvio de distancia, pero también en términos de lo que está alrededor de ese tramo carretero, ¿no? Y nos interesaba que la casa estaba, eso daba el mural, la pinta campaña estaba justamente frente a esta clase de circunstancias, ¿no? Era muy, muy atrayente. Y es curioso porque al final de cuentas había una especie de... pero nos dimos cuenta en el proceso de estar haciendo estas exploraciones, ¿no? En realidad todas las pintas estaban consignadas en espacios privados, pero con la situación de que más bien eran visibles en el espacio público. Entonces para nosotros había una especie de frontera que resultó interesante, y que nos dimos cuenta de ello porque más bien, pues eso, o sea, como en este mismo caso, ¿no? Estaba consignada esta pinta en una casa particular, es decir, un espacio privado, ¿no? Pero obviamente se usan estos espacios como escaparates que pueden ser visibles en el espacio público, entonces en realidad forman parte del paisaje público, aunque estén dentro de espacios privados, ¿no? Sí, ahí no sé, sería bueno volver a mencionar lo que
hace un momento decíamos sobre el muro como este elemento que divide, pero que también reúne ciertos, es decir, está como en este espacio limítrofe en donde las dos cosas pueden ser identificadas, esta idea de espacio público y privado que siempre está como en tensión o en diálogo, ¿no? Y en particular con este proyecto, lo que nosotros identificamos o por lo que estábamos haciendo esas exploraciones, que eran las pintas de campaña política, se encuentran justamente en esta especie como de circunstancia ambigua, limítrofe entre lo público y lo privado, y de qué forma nos hace preguntarnos otra clase de cosas de la naturaleza del espacio en general. Otra cosa que nos damos cuenta es que de pronto nos dimos cuenta que el paisaje mexicano está plagado de esta clase de mensajes, ¿no? Y que incluso algunos de ellos son palimpsestos, o sea, hay uno encima del otro, otro encima del otro, y que haciendo una especie de corte puedes ver también una historia ahí, ¿no? Es decir, los muros también como contenedor de historia. Y eso también, digamos, estructuró muchísimo lo que posteriormente nos dimos cuenta con el proyecto, ¿no? O sea, es también una parte bien interesante que nos gusta mucho cuando sucede eso con los proyectos, con algunos de los proyectos que hacemos, ¿no? Aunque estemos llenos de conjeturas y de presupuestos y de preceptos y de preconcepciones, en el mismo desarrollo de estarlos llevando a cabo se va dando uno cuenta de muchísimas otras cosas que no estaban en los presupuestos, digamos, ¿no? Sí, se resuelven se formulan otras preguntas, ¿no? Y se resuelven otras cosas que no tenías claras. Y eso es bien interesante en trabajar en ese territorio, pues. Y yo creo que es de los proyectos que para nosotros han sido como una beta que ha dado para muchas cosas, porque de hecho esta intervención en sitio generó todo un cuerpo de obra, como nunca yo creo que lo habíamos experimentado, ¿no? O sea, después de hacer esta intervención en sitio hicimos una exposición en la Sala de Arte Público Siqueiros, que no solamente era mostrar los materiales, los registros documentales de la intervención en sitio, sino era también tomar el espacio, que no está de más decir que además la Sala de Arte Público Siqueiros fue la casa donde vivió Siqueiros, ¿no? Es decir, uno de los muralistas más connotados de este movimiento, y que le daba también una especie de circunstancia muy especial para estar hablando justamente del muralismo, ¿no? Desde esta otra provocación, digamos, en la práctica, ¿no? También se generó un proyecto editorial que tampoco era únicamente una forma de ilustrar, no era un catálogo que ilustraba únicamente este trabajo en sitio, sino que provocaba lecturas desde otras disciplinas. Y, por ejemplo, nosotros invitamos a un analista político, a un antropólogo, a un escritor, es decir, siempre con la idea de preguntarles si, por ejemplo, a partir de esta obra se podía establecer un análisis de la historia política en México o de la historia de la democracia en México, a un antropólogo con la pregunta de si ahí en esto se podía señalar un evento antropológico. Y entonces son una serie de ensayos que no refieren únicamente al análisis o a la crítica de arte, sino desbordan, siempre fue la idea del proyecto editorial, para establecer otras lecturas de este proyecto, ¿no? Pero es un caso muy particular que ha generado eso. Y de hecho, también nosotros, por otro lado, hicimos una especie y quiero decir una especie porque no nos queda del todo claro, hicimos una película que le decimos documental, y que fue una serie de ejercicios tratando como de perseguir las diferentes dimensiones que podíamos nosotros ver también en esta propia obra, ¿no? Que de hecho vamos a presentar aquí el 20 de septiembre, en este mismo auditorio. Sí, en ese sentido el proyecto de la película, pues, la peli, el documental, sí, era un formato como adecuado para poder hacer ese retrato de los entornos que identificábamos nosotros, donde están ubicadas estas pintas, ¿no? Hay muchas otras cosas que fueron provocadas dentro en el mismo proceso del proyecto del documental. Trabajamos en una escuela primaria en Chalco, por ejemplo, donde invitamos a unos grafiteros a que realizaran una reproducción de un mural
de un tema típico revolucionario, ¿no? Que es la escuela, ¿cómo es? La maestra rural. Entonces, mientras estos grafiteros trabajan esta reproducción en la escuela primaria, nosotros estamos haciendo, digamos, como un registro de la actividad de estos chicos, pero al mismo tiempo también un registro de la vida escolar de la escuela, ¿no? O sea, de los chavitos, los maestros. Hay una serie como de eventos que son, digamos, registrados y que nos ayudaron a nosotros a explicar más, a explicar más ese contexto que identificamos lleno de voces, pues, y que era como... En ese medio el video nos facilitaba muchísimo esas posibilidades, pues. También una serie de obras más bien de estudio que a partir del mismo archivo que fuimos conformando durante este año, durante esos años de las pintas, de estarlas registrando. Y pues sí, es una obra que dio para construir todo un cuerpo de obra. Ha estado presente entre nosotros como una plática. No hemos construido una idea, por ejemplo. Seguimos discutiendo porque, por ejemplo, el concepto de este muro fronterizo, digamos que se plantea como una posibilidad. Hemos platicado que, por ejemplo, nos sitúa en un contexto geopolítico bien complejo, ¿no? Y bien exacerbado también por el ambiente que estamos viviendo en esa especie de conflicto. En este momento nosotros no hemos tenido como fíjate, hubo una idea de hacer hace casi ya 2 años una obra a partir de un poema que además refiere a una frase que en inglés, o sea, que en español sería un buen muro hace buenos vecinos. Hace buenos vecinos. Pero eso nosotros lo estamos platicando antes de que se convirtiera en este problema que ya... En un tema político. En un tema tan politizado y con esa cosa tan álgida, ¿no? que podamos estar relacionados en este momento. Y probablemente por eso decidimos que no era momento para hacerla, porque la connotación que pudiera adquirir el parafrasear una construcción gramatical de ese tipo, incluso se iba a ver como contrariada en algún sentido, ¿no? Porque la idea, por ejemplo, de este poema es efectivamente esa, que un buen muro hace buenos vecinos, es decir, que tener una forma de delimitar el espacio de cada uno puede ser una forma cordial de convivencia y no necesariamente un conflicto, cuando en este momento se está planteando justamente lo contrario, ¿no? Y en ese sentido es que es ambivalente el concepto del muro, ¿no? Porque efectivamente, por un lado puedes leerlo como una provocación, ¿no? Una forma de gregaria, pues, o sea, de separación. Pero... Un muro genera contexto, ¿no? Exactamente. Genera lugar, genera contexto e instaura inmediatamente una serie de relaciones ahí, en el sentido más simple, más llano, ¿no? Pero cuando uno empezó a ver que aquello se estaba convirtiendo en una cosa tan hostil también, como que decidimos que, no sé, nos inscribimos en una situación incómoda nosotros mismos, de pretender seguir discutiendo sobre eso, y que no fuera reaccionario, que no fuera... incluso oportunista, ¿no? Ajá, o sea, que no se sintiera como estarse aprovechando de una circunstancia que identificábamos más importante, pues, y que tendría que ser analizada desde muchos otros lados antes que desde el arte. Entonces sí nos detuvimos y tratamos de ser como cautelosos al respecto. Pero, pues sí, definitivamente el volver a repensar el concepto de muro y cómo opera
en el espacio en general, siempre va arrojando como nueva información, ¿no? Que nos ayuda también a hacer una disección como más precisa del elemento constructivo, cómo opera, en qué contextos, de qué forma se puede insertar o extraer, ¿no? y qué genera en el espacio. Hay un asunto que parece como obvio, ¿no? Cuando se piensa en la escultura como un problema del espacio, se siente obvio, pero cuando lo hemos pensado, platicado, dices, pues es como la arquitectura. La arquitectura también es un problema del espacio y la arquitectura tiene una connotación, tiene un discurso pues, social, político, que también abona a la conformación de sociedades o a la conformación de ciudades, a la forma en la que se relacionan las personas que viven en estas sociedades, ¿no? El muro es ahí también un elemento incómodo o ambiguo. Pero sí es una situación muy extraña e incómoda, el sentir que tu trabajo pueda ser absorbido por una lectura que te rebasa y que todo se puede ir a través de esa lectura, ¿no? Y te sientes que no tienes la capacidad incluso de evadirla. Eso sí es una situación, incluso como que irresuelta para nosotros, ¿no? Como un problema, tal cual. En este caso particular del muro que se plantea, ¿no? Como frontera. Bueno, este es el resultado final de la restauración. Este otro que les decíamos, esta obra no está incluida en la exposición y nosotros que la acabamos de hacer hace 2 semanas, van a ser 3, Sí. en la ciudad de Guatemala, y queríamos también platicarla como pues para tener la chance de platicar algo que recién hicimos, ¿no? Para la Bienal de País, la Bienal de Guatemala, nos invitan y nosotros pues hacemos una especie, estamos continuando nuestra plática sobre el muralismo y en ese contexto de ir a trabajar a Guatemala, pues decidimos trabajar con la figura y el trabajo de Carlos Mérida, otro de los muralistas, digamos, la segunda generación de muralistas, o un muralista que además integró otras ideas en el muralismo, como la abstracción, ¿no? Y que él, de origen guatemalteco, viene a México a hacer prácticamente el grueso de su carrera, ¿no? Su carrera más reconocida. Y empezamos a rastrear la obra de Carlos Mérida en México y damos... Bueno, estos son casos, ¿no? Estamos mostrando casos de su trabajo producido en México, su trabajo mural, ¿no? Su obra mural. Y luego nos damos cuenta que su legado artístico, y sobre todo el mural, el arte público mural, es prácticamente ha sido destruido por diferentes factores. Por muchos de ellos, por ejemplo, su obra más importante y más ambiciosa se vio muy dañada en el sismo de 1985 en la Ciudad de México y prácticamente tuvieron que demoler todo el complejo habitacional del presidente Juárez. Y que de alguna forma era una obra relevante, no solo, bueno, como esto que decía Roland, ¿no? Que Mérida incorporó un lenguaje abstracto dentro de una tradición muralista en México. También se alejó de ciertos temas del muralismo en términos más, digamos, no tenía una afiliación política tan marcada como los otros muralistas. En este caso también Mérida fue un artista que logró hacer, ¿cómo explicarlo? Logró trabajar un concepto del muralismo que era la integración plástica de una forma muy certera. Y en el proyecto del complejo habitacional Presidente Juárez tenía digamos, era un muy buen resultado de este trabajo, de cómo integrar un tipo de trabajo muralista en un complejo habitacional, en un desarrollo urbano, ¿no? Que ya de por sí ese concepto acarrea muchas ideas sobre la idea de lo público, incluso qué es el público, pues, ¿no? ¿Quién lo ve? ¿Quién vive con esa clase de obra?
Pero sí, desafortunadamente mucho de su legado ha sido destruido por descuido, por eventos naturales como el sismo, y por otros componentes más complejos, ¿no? Que tienen que ver más bien por su naturaleza de extranjero, por el hecho de que nunca se nacionalizó mexicano, entonces quedaba, digamos, como... a la deriva. A la deriva. Todo su trabajo quedaba a la deriva y nunca fue patrimonializado ni nunca fue protegido como el trabajo de otros muralistas, ¿no? Y digamos, en este proceso de estar investigando sobre él, o sea, primero la idea, ¿no? Entonces ahora empezamos a rastrear su trabajo en México. Hasta dimos con uno que nunca hemos dado con una imagen, que resultó que también hizo una obra mural en Monterrey y que nomás, además está muy mal documentado, mucha de su obra. Entonces es bien difícil encontrar material. Entonces toda esa clase de cosas que íbamos descubriendo más nos iban fascinando, porque por un lado un trabajo tan importante y por otro lado tal falta de documentación, tal falta de información, mucha pérdida. Entonces digamos que eso fue construyendo la idea de que dijimos, pues aquí es donde queremos trabajar, ¿no? Y la propuesta, ya una vez que decidimos a partir de qué obra que había desaparecido queríamos trabajar, entonces construimos la idea que la obra se llama Intento de reconstrucción de un mural. Entonces la idea es llegar a Guatemala, empezar a hacer recorridos por la ciudad de Guatemala, hacer este intento de reconstrucción, pero usando materiales de desechos de construcciones que hayan sido demolidas. Una vez que teníamos, empezamos a comprar muchos libros y catálogos para tratar de ver qué color eran, cómo eran, la forma, las medidas, un poco también ese intento de reconstrucción, ¿no? Que no existía un plano tan preciso para poderlo hacer, pero era acercar a nosotros las fuentes de información para hacer este intento de reconstrucción. Y entonces era estar recorriendo la ciudad de Guatemala, compilando desechos de escombro, básicamente. Este es uno de los ejemplos, justo. Ajá, y entonces, pues, presentamos de cómo estamos recorriendo la ciudad, ¿no? Buscando estos desechos de construcciones. Y los concentrábamos en una bodega, íbamos viendo las propiedades físicas, el color sobre todo, que era muy importante para nosotros intentar reconstruir uno en particular. Y en ese sentido, lo mencionábamos hace un momento, ¿no? El comportamiento de la ciudad también tiene una vida propia, y esa vida tiene desechos, pues, y estos desechos, estos elementos constructivos ya destruidos, arrojados, digamos, como basura, lo identificamos también como contenedores de historias, ¿no? A final de cuentas, o sea, son construcciones, son más bien escombros que pues, constituían edificaciones, casas, toda esta clase es decir, un mismo elemento constructivo nos hace pensar también en las formas de vida de la ciudad, y nos interesaba también mucho eso cuando estábamos desarrollando el proyecto, cómo estos desperdicios, estos despojos de la ciudad, ¿no? Ándale, despojos de la ciudad también podrían ser contenedores de memoria, y también podrían explicarnos una historia distinta sobre la ciudad. Nosotros hacíamos un paralelismo también como que podían platicarnos sobre Carlos Mérida y su trabajo destruido, ¿no? en México. Y era como trenzar, digamos, dos historias de pérdidas, ¿no? La de la obra de Mérida en México y la de las construcciones demolidas en Guatemala, ¿no? Y lo que hicimos fue eso, una especie de intento de reconstrucción, pero aquí algo que nos interesaba mucho, ¿no? Sin, digamos, vamos a decirlo así, sin la grandilocuencia de la práctica de la reconstrucción o la restauración, sino trabajar con algo que son desechos, que son despojos y que no tienen ninguna importancia. A partir de eso, hacer esa reconstrucción. Este es el momento en que donde estábamos trabajando, donde estaba clasificando el tipo de escombro, el color, que era muy importante, justo lo que mencionaba Rola, también ver la resistencia del material, porque
pues sí, es un material pesado, difícil de maniobrar, o sea, de manipular, pero al mismo tiempo ya es un material que está muy lastimado, es muy frágil, ¿no? Entonces, todo esta como intento de reconstrucción, esta intención de tratar de reconstruir una historia mínima, estaba también muy marcada por los elementos formales con lo que estábamos trabajando, pues, que son estas ruinas, Pero sobre todo era apelar a las otras formas, a las formas que no están autorizadas, a las formas que no están licenciadas, a las formas que no están reconocidas como actos reconstructivos de la historia, ¿no? O sea, nos interesaba trabajar en los márgenes, en lo que, en donde no estamos autorizados para hacer reconstrucción de la historia, ¿no? Ahí es donde queríamos trabajar, justamente en una especie de oposición, porque si la idea del arte puede ser entendida como una especie de ideas un tanto elevadas en términos culturales, o incluso como historia de las cosas, pues hacerlo, pero desde los márgenes y desde materiales, formas, metodologías, contextos que están totalmente fuera, digamos, de esa cuestión central de las cosas, ¿no? En términos de sociedad o de cultura, sino trabajar desde las orillas de las cosas. Es como elaborar un discurso con pedacería, ¿no? Es como tratar de hablar de algo que se siente importante, pero que las limitaciones son muchas y hay que maniobrar con todas ellas. Pero ahí es donde encontramos sentido también para hacer este proyecto en particular, ¿no? Esto es como querer rescatar algo cuando, si se formula una pregunta objetiva, no tendría mucho sentido hacer un rescate de algo que ya no, que está olvidado, pues, de alguna forma. Y si en algún sentido es también una forma de interpelar esas formas, la cuestión magnánima o grandilocuente de la historia, pues sí, efectivamente. Exacto. También trataba de eso, ¿no? De hacerlo desde la orilla de las cosas. Y era con estos materiales rudimentarios, digamos, ir dando forma a lo que alguna vez existió y tratar de volverlo a levantar. Obviamente el resultado fue parcial y subjetivo porque obviamente lo estábamos haciendo con este tipo de materiales, y parcial porque solamente lo pudimos hacer de una manera mínima, o sea, no reconstruimos la totalidad del mural de Carlos Mérida, ¿no? Esto fue lo que logramos. El tema de Mérida, en mucho de su trabajo era la imaginería prehispánica. Es una cuatlicue. Esta es una cuatlicue. Era el ¿cómo le llamaban? El copete del edificio A, creo que es. Del conjunto Presidente Juárez. Exacto. Entonces, esto es lo que logramos, a final de cuentas, después de hacer estas recolecciones y trabajar cada uno de estos elementos constructivos para poder reordenar la historia de ese mural y a su vez reordenar la historia de Mérida y también reordenar una historia de la Ciudad de México, pues, ¿no? Además, pareciera como una cuestión que ya entre que nosotros perseguimos y que nos persigue a nosotros, es que los materiales, prácticamente todos estos materiales los encontramos en una zona de asentamientos irregulares que recién había sido demolida, ¿no? Desalojados. Prácticamente todos los materiales salieron de esa misma zona, ¿no? Aunque estuvimos recorriendo diferentes zonas de la ciudad, ¿no? Y eso es básicamente lo que queríamos hablar nosotros. ¿Preguntas o cuál sería la dinámica? Para que pasen, que suban. Sí, pero para que okay. No tiempo, sí, con preguntas nos podemos... Que pasen, que suban.
Pues bueno, nos presento. Nosotros somos Interacciones, somos un proyecto que trabaja a partir de, bueno, originariamente trabajamos a partir de la idea o el fenómeno que encontrábamos era que había 6 escuelas de arte y pues bueno, nos parecía como un área importante para desarrollar, que podría haber muchas posibilidades de formación a través de los cruces que podíamos tener de nuestras distintas escuelas, instituciones. Y bueno, el museo, bueno, yo soy José Fer, ella es Raquel, Kat, que Kat, pues como tal, es una persona que participó en esta activación y nos ayudó mucho con la parte del diseño de la salida que encontramos, que en este caso fue un fanzine, y María José. Y bueno, entonces para este diálogo nos parecía importante que no llegáramos del todo en blanco, sino que hubiera también algún modo de intercambio para platicar, ¿no? Entonces propusimos como articular un vocabulario a partir de una activación que partió simplemente de convocar a través de redes sociales a personas interesadas en hacer algo, no sabíamos qué en realidad, y todo el proceso se fue desarrollando por medio de pues, nuestras discusiones. No sabíamos muy bien hacia qué campo incursionar, pero definitivamente lo público, de acuerdo al contexto que nosotros observábamos, parecía como algo urgente. Entonces, pues a través de varias pues, reflexiones, le dimos muchas vueltas, muchas veces la vuelta a la moneda, y resultó que pues primero habría que problematizar la idea de espacio público, puesto que aunque sí sabíamos que era urgente, primero habría que cuestionarnos cuál era la relación que teníamos o que nos gustaría tener con él, independientemente pues, de nuestras prácticas, ¿no? Y pues bueno, no sé si alguna de ustedes quiera decir algo. Ya, pues como menciona José Fer, estuvimos trabajando sobre el espacio público, ya que recibe el diálogo con ustedes. Y pues aquí está lo que recolectamos, que en realidad era una presentación con imágenes, pero bueno, lo que rolamos es el fanzine de todo lo que se obtuvo de estar pensando el espacio público. Bueno, la idea era encontrar cómo abordar el espacio público, y al final decidimos reunirnos en un parque, así tal cual, un espacio marcado, el Parque Juárez, y intentar entender qué es lo público, cómo funciona lo público, y un poco también como los murales y las bardas y qué marca el espacio por fuera, por dentro, cómo esto también determina el comportamiento de las personas, ¿no? En cuanto a cómo antes era el Parque Juárez y cómo está actualmente, ¿no? O sea, como que empezaron a surgir muchas cuestiones en estar habitando este lugar por 2 días, que tampoco fue pues, una estancia muy larga, pero bueno, esta es como la recopilación de lo que se fue como haciendo a partir de eso. Sí, que había muchas aristas al hablar de ese parque en específico, puesto que es un parque que recientemente tuvo una remodelación, que responde a un como tipo de administración del espacio público. Entonces también nos dábamos cuenta que hablar del espacio público desde ahí era completamente parcial, ¿no? Como también tiene una gran polisemia o diseminación la idea de espacio público, porque era estar en un espacio público dentro de otro. Entonces ahí nos sugería como la idea quizá de una tipología que obedece también a quien dice que es, y quien lo dice también como que diseña de alguna manera cómo debe o debería habitarse. Entonces, a partir de ahí vimos como la posibilidad de hablar como de muchas tensiones, y el ejercicio fue simplemente entre los participantes armar como un inventario de puras observaciones de lo que encontráramos nos llamara la atención, y a través de eso pues hacer una observación, plantear preguntas y quizá proponer una idea, una manera de reinterpretar
el espacio público o ese elemento en particular. Entonces, individualmente nos parecía que era como pues una práctica semántica, ¿no? O sea, que operaba únicamente en un nivel simbólico, pero que en conjunto nos podría dar como una idea de alternativas o de miradas hacia el espacio público. Sí, bueno, y un poco el hecho de hacerlo en este parque también me ayudó como recordar otros espacios. O sea, que no solo quedaba ahí, sino al ser este parque remodelado. A lo mejor hay que prenderlo. Bueno, que un poco el caso de este parque detonó también reflexiones acerca de la ciudad en sí. O sea que el espacio iba más allá de este caso específico. Nos pusimos a pensar que, no sé, veíamos la señalética del lugar y decíamos, bueno, se traduce, no sé, en la calle y en cómo la gente la interpreta de cierta forma, aunque te digan qué hacer o aunque no. Estaba esto que hablábamos un poco con Kat en uno de los textos, que son las mediaciones o las instrucciones de cómo vivir el espacio público. Entonces salieron como todas estas reflexiones de cómo estamos insertados ahí quizá, y de repente veíamos, no sé, o sea, espacios como La Fuente o como el Benito Juárez que estaba, es el Parque Juárez, y decíamos, bueno, ¿qué diferencia hay entre lo público y lo oficial? ¿O lo público realmente es de todos? Entonces, pues fueron esta serie de cuestionamientos que nos hacían pues abordarlo también desde los intereses personales, tampoco para forzarlo en un no sé, espacio de 2 días, que era muy, muy corto. ¿Y si pudieran mencionar algunas de las formas concretas de cómo fueron estos abordajes en el contexto de la idea del espacio público? Bueno, pues de hecho, bueno, vienen el fanzines, están por algunas filas. Venía el caso de, no sé, bueno, este es el mío, que ya está ahí, es el que tengo más próximo. Pensaba un poco en que sales a la calle y ves el cablerío y que aparte de tu relación física con el espacio, también está determinado un poco por la comunicación, por toda esa infraestructura que está respecto a cómo llegar al Parque Juárez y marcarle a mis amigos para ver en dónde están. Y que también esto, pues, estuve leyendo un poco sobre la ley Telecom, por ejemplo, que hay un tema ahí entre una mediación, hay un artículo, el 189 me parece, que permite que concesionarios, que gobierno vea tus datos personales. Entonces, bueno, a ver, o sea, en un parque hay juego, los niños, por ejemplo, que estaban ahí, tienen como ciertas formas de, no sé, de supervivencia, pero de comunicarse más allá de lo que se diga o de la mediación impuesta. Entonces, fue un poco tomar el ejercicio del teléfono de lata, y pensarlo como, ¿qué pasaría si fuera este teléfono sin intermediarios, ¿no? Y sin estos espías? Y también pensar en la proximidad que puede dar el cuerpo, el que necesitas un cable y estar presentes en un mismo espacio. Entonces, bueno, por ejemplo, ese fue uno. No sé, José Fer tiene igual uno sobre las rejas, que me acordó mucho ahorita lo del muro que hablaban, que igual les puede contar un poco más. Pues sí, cabe aclarar que ahorita las imágenes están mezcladas porque es la presentación del texto compaginado. Entonces, pues en mi caso concreto era pues también irme un poco a la obviedad de la reja, que pues sí es este elemento que en primera instancia causó mucha impresión porque había sido un parque que no estaba enrejado, ¿no? Era siempre como se entendía, ¿no?, como esta distinción de espacios en el cual hay una sensación adentro quizá de seguridad, afuera hay otra y se nota mucho en el habitar, sino que era como un solo espacio, era una sola calle, parte del parque. Entonces, en ese sentido, pues siguiendo la reja, me topé con ahí un invasor y es como el parque de la ciclopista. Bueno, la obra de la ciclopista que obedece a otro proyecto de otra administración y que para mí mostraba también una falta como de planificación también del espacio, ¿no? Porque de alguna manera cruzaba a través del enrejado y salía justamente hacia afuera de la reja. Sin embargo, había como una superposición, era como unas capas que ahí, no sé, presentaban quizá como a lo mejor
una idea de la no planificación, pero también una idea quizá de cancelar la reja, ¿no? A través como del acceso que te vuelve a conectar al otro espacio público, y era como subiendo o bajando, no sé, que en una tela aparecía también la idea de hacerlo, habitar el espacio como, y pensarlo como en esta cuestión pues del tiempo, ¿no? Que van siendo como estas capas que se superponen, pero evitar como la parte media. La reja es esta típica que tiene el diseño como sí. gubernamental, no sé cómo llamarlo. Sí, sí, ahí no sale, pero ahorita va a salir seguramente. Ahí se alcanza a ver alguna forma sí, ya. Sí. Ahí se alcanza a ver como... Detrás de tus pies parece que se ve. Que sale la ciclopista que tiene una reja y luego otra. Entonces, y este parque en particular, o sea, les interesó porque de alguna manera concentraba situaciones que les interesaba problematizar con respecto a la idea del espacio público como espacio político, social, regulado, porque tiene alguna especie de situación particular, digamos, en relación a otros parques. Pues sí, creo que estaba en este momento de modernización, es recientemente como inaugurado, además de que está como muy próximo al centro, entonces hay como mucha circulación. Y a su vez va a haber como también un cambio respecto a la movilidad, que es, se está construyendo el Metrobús, por ejemplo, y pues pensábamos que nos podría dar para hablar de toda esta situación, como este punto de tensión, ¿no? Que también en un momento nos empezamos a cuestionar sobre la memoria, o sea, y justo este parque nos llevó a pensar en todo lo que ha sucedido históricamente para que ahora se vea así, ¿no? Pero decíamos que era un lugar súper inseguro y que de pronto ahora ya todo está enrejado, tiene horarios, pero que a pesar de eso se sigue notando como esta identidad que sigue ahí emplazada, ¿no? O sea, que hay como espacios muertos en los que no ha pasado la modernidad de la restauración, ¿no? De la restauración del parque como un espacio habitable ahora. Entonces creo que también fue como la cuestión de qué lugar nos puede detonar esta idea de investigar lo que ha pasado como a un nivel de reconstrucción en Puebla, ¿no? Porque estábamos pensando en todos los planteamientos que han venido a partir de, no sé, reglamentos culturales, qué reglas hay en el espacio público y qué reglas hay en el espacio privado y qué espacios nos gustaría tomar. Entonces, como en diálogo con los chicos que estuvimos trabajando, decían, no, pues un parque es un lugar en el que se supone que es público, ¿no? Pero al tener este enrejado, ¿sigue siendo público o ya no es público, ¿no? Y cómo funcionaba el parque. Y de hecho, yo tenía muchísimo tiempo sin pasar al Parque Juárez, y después de todo ese tiempo de no ir y volverlo a encontrar, sí era como un cambio muy, muy drástico, o sea, sí había como una diferencia y no tiene mucho tiempo. Entonces, pues también creo que fue una cuestión de memoria. Que también fue interesante para mí como un lugar como el Parque Juárez, que yo no soy de aquí de Puebla, y que mis compañeros me decían que era un lugar súper inseguro, ya está ocupado como por familias y la gente va muy seguido, pero notamos, Majo y yo, como actividades que eran como muy incongruentes. Algo que nos llamó mucho la atención es la señalética que está ahí, que obviamente sirve como un sistema de orientación y pues obviamente que tiene la funcionalidad de guiar o dar ciertas como, bueno, indicaciones de cómo puedes tú como usuario tomar una decisión, ¿no? O te orientan más que nada. Entonces, hay demasiada señalética en este parque, que es como un contraste, por ejemplo, en Cholula, que tenemos el sistema de parquímetros, que es cero legible, tiene muchos errores de diseño, igual que los sistemas de orientación que están en el Zócalo, en los que son de braille. Entonces, cuando empezamos a ver que hay una foto por ahí que dice solo exclusivo para mascotas y bueno, para animales, y los niños estaban jugando ahí, todo, o sea, cómo está
regulado el comportamiento por esta señalética, también cómo se les va una tilde en Juárez, o sea, eran detalles que nos llamaba mucho la atención. También, por ejemplo, las escaleras que decían solamente un ritmo, ¿no? El sugerido. Entonces, nosotras, como hicimos la intervención de no bajar con cinta, que es el azul institucional que utiliza, bueno, es que está estandarizado, pues nosotros lo pusimos en el sentido contrario, anverso, para que la legibilidad sea nula. Y esto de la zona de duchas fue toda una experiencia porque es una fuente vertical en la que pues la utilizan como, pues no sé, como un balneario, y los niños van a ducharse, las familias llevan como bloqueador, toallas, y cómo no está regulada esa conducta. Sin embargo, o sea, como no hay una señalética de no puedes hacer esto, sí puedes hacer esto. Pero que eso podría ser interesante, ¿no? O sea, que el espacio público realmente, por más regulaciones que tenga, efectivamente ahí tiene una vida propia y tiene pues sí, un comportamiento propio que lo hace ingobernable de alguna manera, ¿no? Sí. Y que esa clase de cosas también son como interesantes cuando conviven esos dos sistemas. Por un lado pareciera ser una especie de uso anárquico del espacio, pero por otro lado hay una serie de reglamentaciones que procuran efectivamente regularlo, y hay una lucha constante de eso. Es algo que, por ejemplo, nosotros identificamos todo el tiempo, que el espacio público ahí es un territorio en pugna, o sea, es decir, hay una estirafloja, hay muchas fuerzas que se están disputando ese territorio, aparentemente. Y que, pues en teoría, el espacio público sería una ágora, ¿no? Donde se negocia la posición de cada uno también, ¿no? Es decir, y pareciera, bueno, no sé si, o buena parte del componente de este proyecto tiene que ver con señalar, digamos, como las imperfecciones y pues los errores, las fallas del diseño de un espacio que en teoría debería ser más abierto. Digamos que ese era el programa del proyecto, detectar dónde uno puede señalar todas esas fallas del espacio abierto, como de convivencia y de negociación, ¿no? Sí, que se sitúa también otra vez en un sitio súper específico, que es un parque en especial, pero que pensábamos a través del contraste con otros espacios, o sea, podríamos hablar de una noción más grande. No sé si alguno de los compañeros que participaron, que están aquí presentes, quieran como compartir un poco su experiencia. ¿O los obligamos? O los obligamos. O los obligamos, Oscar. Sí, ¿qué quieres? Es voluntario de a fuerza. Pues creo que lo que hace esta recopilación en realidad es juntar proyectos. Ya unos escribieron, otros tomaron fotos. Al final cada uno está dando con algo que notó de nuestras pláticas, ¿no? Decía José Fer que hacíamos juntas en las que nos reuníamos a tratar temas. Empezamos, por ejemplo, hablando del espacio público, después empezamos a hablar de parques y nos dimos cuenta que en realidad nuestra problemática era preguntarnos qué era el espacio público, qué significaba lo público o qué significaba el espacio, por ejemplo. Sí, algunos se fijan como en el traslape de temporadas, ¿no? De cambios de gobierno, etcétera, o en las comunicaciones, en los impedimentos, o no sé, alguien hablaba de cómo, a pesar de que afuera es público y adentro es público, el estar adentro te da otra concepción de lo público, como que esté enrejado te hace sentir más seguro de cierto modo. Y puedes adentro poner tu mochila y dejar tus cosas e ir a mojarte en la fuente, y afuera agarras tus cosas porque te pueden robar, ¿no? O sea, como las concepciones que veíamos, y claro, no todas son malas, ¿no? Porque también de pronto sentirse seguro pues da una sensación de bienestar.
en mi proyecto, o bueno, lo que yo hice fue básicamente un texto o sea, que surgió más bien de notar que el espacio poblano se estaba rigiendo, claro, todos conocemos esta cosa de la ciudad marca que se está haciendo aquí en Puebla, ¿no? Pero lo que yo notaba era un concepto que tenía que ver separando el espacio y lo público y tomando principalmente lo público, el concepto de publicidad. Entonces, como en el diseño gráfico, por ejemplo, este término o este manejo de una imagen corporativa hace que todos los productos resultantes tengan relación para el beneficio de una marca. O sea, por ejemplo, los sacapuntas que traen el logo, ¿no? O las gomas. Entonces, lo que yo hice fue una comparación entre estos souvenirs que se dan en las marcas y los parques o las nuevas obras. No sé, el teleférico, la Rueda de Puebla. O sea, comparaba estos como una especie de souvenirs, como una especie de marca corporativa, de imagen corporativa que se estaba aplicando a la ciudad de Puebla. Fíjate que es bien curioso, ¿no? Porque asumimos que la publicidad es mercadotecnia y no necesariamente. La publicidad, como etimológicamente se puede detectar, es que tiene que ver con lo público, sí, con hacerlo público. Y eso no tiene que ver necesariamente con la mercadotecnia. Pero en el uso y abuso de la práctica, hemos asumido que la publicidad es mercadotecnia. Y son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Claro. Y luego también ahorita escuchándote y escuchándolos a todos, parece que hay otro componente que se puede identificar, ¿no? Que es el de, como si estuvieran señalando el abuso de cierta forma de poder en tanto que regula el comportamiento en el espacio público, ¿no? Por ejemplo, tú mencionabas, es que a veces hay cosas buenas porque alguna cosa te hace sentir, alguna cosa que hicieron te hace sentir seguro, pero la pregunta sería, es que, y sin eso, ¿por qué me habría de sentir inseguro? Exacto. Eso nos llevaría a otro, porque tengo que asumir que eso está bien porque me hace sentir seguro. Más bien la pregunta sería, ¿por qué sin eso yo debería sentirme inseguro en el espacio público? Y eso nos llevaría a una crítica también de una forma en la cual estamos siendo organizados. Organizados, ¿no? Exacto. Porque o desorganizados. Ajá, no sé. Hay una forma también de entender que no sé, hay ciertas... sí, pues pensar que efectivamente los espacios se autorregulan, es decir, que no necesitan de una estructura exterior que se imponga, digamos, y que regule, pues, sino más bien la misma como, no sé, el grupo social que lo usa habitualmente es el que efectivamente puede regular el espacio. Es el que procura una distinción entre lo que es permitido y lo que no es permitido dentro del espacio público. Y eso es bien... puede ser como o sea, estos posicionamientos pueden ser peligrosos para ciertas formas de poder o de estructurantes, pues, ¿no? Cuando se puede identificar que hay un grupo que puede autorregularse, administrar un espacio público, hacerlo suyo, cuidándolo, ¿no? Hay como una cierta amenaza de identificar esa clase de iniciativas. Y recordar también que pues o sea, como que estas políticas reguladoras tienen también su caducidad, ¿no? O sea, como que desde su carácter, no sé, como de política, están en constante renovación y eso tanto nos habla de la regulación del habitar, de los cuerpos, etcétera, pero también yo creo que podría proponer una especie de intersticio, no sé, hacia la posibilidad de hacer una propuesta, ¿no? Hacia el habitar. Sí. Y por ejemplo, ya que hablan de eso, yo ahorita me preguntaba. No, y o sea, pensando justamente en eso, de pronto pareciera que el espacio que es público, que es para el habitar de los ciudadanos, se convierte en privado. Claro, lo podemos habitar todos, pero todo tiene una imagen, todo tiene regulaciones, al igual que, o sea, no sé, yo ponía el ejemplo de
de que sales del parque y enfrente está Plaza Dorada, ¿no? Y te encuentras con otra marca, como si sales de una marca y entras a otra marca y puedes ir a la fábrica de Coca-Cola y es otra marca, o sea, como que al final el espacio público parece también un espacio privado o toma características del espacio privado, aunque se pueda habitar por todos. Sí, yo también a veces he pensado que cada vez somos menos ciudadanos y cada vez somos más clientes, ¿no? O sea, como que pareciera que nos estamos transformando en clientes, estamos dejando de ser ciudadanos en el sentido amplio del término, ¿no? O sea, nos están vendiendo todo el tiempo nos están vendiendo algo. Sí, o sea, el proyecto de restauración de una pintura mural tiene ese sentido, pues. O sea, hay una forma de uso de ese espacio que te promete algo por un intercambio. O sea, es el voto a partir de algo que te puedo prometer. Es una forma de venta, ¿no? Digo, puede ser como muy reduccionista, puedes verlo solamente desde ahí. Nosotros tratamos siempre como de decir, bueno, ok, sí puedes identificar esos rasgos en el espacio público, pero también es cierto que tiene tantas capas, tiene tantas como formas de lectura y nunca está inmóvil, pues es un asunto como muy cambiante que es lo que lo hace muy interesante, pues como abordarlo cada tanto tiempo y descubrir que efectivamente no es lo mismo. Para hacer una pregunta bastante típica, por ejemplo, y escuchando, porque de pronto ya estamos hablando de política, de ambiente social y todo eso, y empezamos hablando de arte. Y la pregunta era, bueno, ¿cómo en el proceso de estar haciendo estas intervenciones hubo una especie de sociabilizar sus ideas, es decir, hubo una especie de interacción con otros individuos, hubo una relación, o cómo se dio, o fue algo que más bien es una... ¿O no se dio? O no se dio y más bien siempre desde el principio fue concebido como algo que ustedes querían hacer para platicar entre sí mismos de su experiencia. Sí, yo creo que el objetivo era primordialmente interno, o sea, como un ejercicio, o sea, también creo por eso es el título del fanzine, es Umbral, pensando en este doble sentido de el espacio como tal, que puede ser como enfrente de una puerta, y que también es de frontera podría ser el espacio privado, el espacio público, pero también como una fase inicial, ¿no? El umbral de algo, el umbral de un proceso. Entonces era un poco reflexionar hacia adentro. Y a su vez sí hubieron casos en los cuales el mismo ejercicio requería como de esta interacción, ¿no? Por ejemplo, con mi compañera Katia, fue a hablar también con personas que estaban jugando en el parque, que estaban haciendo skate, y entonces les preguntaba qué hacían ahí, por qué no jugaban donde ellos... ¿por qué no estaban haciendo skate, o andando en bici, donde ellos viven? ¿Por qué se desplazaban de una zona más periférica hacia el centro? Entonces, no sé si quieras hablar, Cato. Sí quiero. Que también se me hace muy interesante el ejercicio de Katia porque ella hace una comparación sobre dos parques y como que señala las diferencias y cuando estaba maquetando el fanzine, en una parte ella dice que uno de los personajes que entrevistó, bueno, corrígeme, no se sentía seguro en el parque, ¿no? ¿No es que así? nos cuente Katia mejor. Bueno, sí, haciendo referencia al chico que entrevisté, era un skate. Entonces le pregunté si él era de esa misma colonia, me parece que es Huexotitla, donde se ubica el Parque Juárez, porque precisamente empecé con esta pregunta de si el espacio está adaptado para la gente que está más inmediata a él, ¿no? Que pareciera que pues la gente que vive cerca de esa zona pues era quien más iba a hacer uso del parque, pero pues sí me encontré con varias gente que se había desplazado de la zona de la periferia. En este caso es una de las colonias que estaba a 1 hora aproximadamente del parque, y pues esta persona sí me comentaba que se desplazaba porque, bueno, la primera razón era porque no tenía
pues sí, un sitio para el juego y para la recreación cerca de su casa, y 2 era por la seguridad también de la zona. Entonces fui a la zona de donde él es y comparé pues las estructuras tanto arquitectónicas como lo que estaba alrededor de él, ¿no? Cómo se desenvolvía, y pues con lo que me encontré es pues esta comparación entre las estructuras arquitectónicas de vanguardia que están implementadas en el Parque Juárez, pues súper diferentes tanto materialmente como por diseño y distribución a las del parque de donde el chico es de origen, y pues varias estructuras de estas también ya están rotas, dañadas, y no es como un espacio que te invite al juego realmente. Entonces era como esta idea del desplazamiento de las personas de su lugar común a un espacio que podían hacer uso de él, pero creo que este uso no es significativo porque una vez que terminan de jugar ahí, pues se desplazan otra vez a su lugar de origen, y es solamente como un ir a consumir, como cuando vas a la plaza comercial, ¿no? Entonces era esta idea de apropiación y también de qué excluye y qué incluye en ese parque, y a su vez también de la manera en que los espacios no son significativos para la gente, sino más bien son como un espacio de consumo, pero no un espacio significativo. Sí, y al final, o sea, lo importante era regresar a la pregunta de cómo nos relacionamos y cómo sentimos nosotros nuestro espacio, ¿no? Entonces, por eso, como el ejercicio del fanzine fue un intento de hacer esa propuesta, ¿no? De tomarlo y ver que en realidad es un ejercicio como muy sencillo de observación, y que cada quien al tomarlo pueda le dé su propia lectura e interpretación, más o menos como que ese es un poco el cierre que busca. ¿Es el primer ejercicio que hacen así como interacciones? De este tipo sí. Ajá, igual había habido como momentos de discusión o no sé, tocar temas, pero ya de llevarlo un poco a otro espacio, o sea, salir a repensarlo en ejercicios más prácticos, es la primera. ¿Y las implicaciones de que fuera un fanzine y lo público? ¿Qué podrían platicarnos respecto de eso? Bueno, la idea surgió de José Fer, de que quizás podíamos generar un registro de todos los ejercicios individuales que realizamos. Entonces, de hecho, me llamó mucho la atención de que ustedes también generaron un proyecto editorial, y pues también es un ejercicio pues que elaboramos en un corto periodo, pero bueno, yo creo que todavía tenemos, o sea, somos estudiantes y tenemos muchas cosas que decir, muchas cosas que estudiar y todo. Entonces, el fanzine era una salida muy rápida, muy concreta y fácil de... Y efectiva. Y efectiva de hacer... De comunicar público, algo, sí. Y de darle publicidad a las ideas también, ¿no? Sí, sí. Y además creo que las publicaciones independientes tienen como una salida muy rápida, o sea, que no requieren más de lo necesario, y pues entre que juntamos todos documentos, textos, y cada uno escribe una reflexión, inclusive muchos compañeros sí lograron concluir un ejercicio como el de Iván, el collage. No sé si quisieras hablar sobre él. Antes me gustaría platicar un poco, ¿sabes? O sea, me parece bien interesante que sea un fanzine, porque sí, al final de cuentas es construir también un espacio que tiene una circulación muy específica, y más cuando hablamos de fanzine, ¿no? O sea, eso hace una referencia a los primeros fanzines contraculturales, sesenteros, cosas de ese tipo, que tenían que ver como con una respuesta a cierta forma de distribución de la información. Incluso, sí. Y eso, vaya, llama la atención que digamos, ese sea el formato por donde hayan decidido como
hablar del espacio, generando otro espacio chiquito. Sí, yo creo que también era por la urgencia de que, bueno, a pesar de como esta cuestión de las universidades per cápita, etcétera, de repente pareciera no haber un resultado como tangible, ¿no? O sea, pareciera como que todo se queda en las ideas y era como también hacer el esfuerzo de cerrarlo, ¿no? Y el fanzine también es un formato muy pertinente, o sea, por cuestión temporal, por cuestión de la idea, y creo que también ese carácter público funciona muy bien, así rima. Y también creo que un tema de discusión que tuvimos fue cómo era la salida al fanzine, ¿no? O sea, de que si iba a ser digital o iba a ser, pues había un pequeño tiraje. Entonces, pues hubo como un diálogo y yo creo que traté de convencerlos de que sí realmente hubiera un tiraje, porque pues son dos salidas, o sea, aparte de que es multiplataforma, es alcanzar más público y pues, o sea, tratar de comunicar más allá, ¿no? Y obviamente el tiraje físico siempre va a tener un peso editorial mucho Eso mayor. me llamó la atención, porque digamos que supongo que se asumen como una generación que ve totalmente natural los canales electrónicos, ¿no? Redes sociales y esto como para la difusión de las ideas, ¿no? Sí. Y la idea de hacerlo físico llama la atención, ¿eh? O sea, porque eso es más como de uno también y para atrás, ¿no? Pero de las generaciones como más jóvenes, como que parece que están más conectados y que parece que también está, bueno, no parece, es que es súper efectivo, ¿no? Justamente trabajar en esos canales de distribución de las ideas. Digital. Sí, bueno, igual eso, ¿no? Que una forma de hacerlo un poco más físico y también pensándolo para este momento, ¿no? O sea, un poco poderlo estar hojeando, un poco revisarlo entre todos, porque creo que, no sé, un poco en interacciones, como la meta de este año era dejar de dialogar tanto, o sí, pero aterrizarlo. Y creo que llevarlo a una impresión es un poco parte de ese proceso. Y pues creo que va por ahí. Okay. Nos iba a platicar. Bueno, regresando a la discusión misma del espacio público, yo hice una distinción, bueno, observé que había una distinción, bueno, en el Parque Juárez encontraba que no había una enunciación o un sentido de pertenencia como la hay en la calle. Nada más había como las señalíticas que decían cómo habitar el espacio, pero a unos escasos metros, pasos, salías del Parque Juárez y encontrabas pues dispositivos, objetos que no hay en el parque, como son postes de luz, las cabinas de teléfono, los lugares para poner publicidad en las paradas del camión, que justamente creo que obedecen a que se configuran como dispositivos informales, donde hay un sentido de enunciación, cosa que no hay en el Parque Juárez. No hay y que te hablan del contexto de una ciudad. Y las pocas cosas que hay de enunciación en el Parque Juárez son residuos que había antes de la remodelación, pero son muy difíciles de encontrar. Se están en los árboles y obedecen pues a cosas muy, muy banales como la historia de amor de una persona y todas esas cosas, pero sales y te habla un contexto totalmente diferente, que son personas desaparecidas, gente buscando empleo y demás vandalismo, y todo esto lo quise traducir a un collage, que primero es el otro, ese, que justamente pienso en el Parque Juárez como en toda, pues sí, en las personas que están detrás de todo este falso discurso, bueno, este discurso de la modernización, pero detrás de todo eso hay una historia totalmente diferente, y es como tratar de blanquear, y justamente es como todo lo que está debajo de este blanqueamiento, como todo esto de enunciación, desaparecidos, trabajos, y creo que concluyen eso. Okay. ¿Alguien que no forme parte de interacciones que quiera hacer preguntas o intervenciones? ¿Que quiera interactuar, pues? Hola, buenas tardes. Bueno, la pregunta va, se ha estado hablando mucho de espacio público y más referente a los dos últimos proyectos que presentaron, vamos a llamarles lo del PRI y lo de Guatemala, ¿no? Y que hay mucha relación con ciertos conceptos, que se va construyendo una capa de entendimiento histórico o político, cultural,
hay mucha referencia al concepto de espacio. Existe también una reflexión, o más bien un interés de reflexionar lo que podríamos llamar un tiempo de lo público. ¿Un tiempo de lo público, dices? O un tiempo público, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cuánto tiempo duró la barda sobre la banqueta o la exposición en el Siqueiros, que es un museo? También hay tiempos de lo público, ¿no? Sí. Que el espacio se vuelve público hasta ciertos límites también, ¿no? No solamente es espacial, sino también hay una noción temporal. ¿Cómo funciona el concepto de tiempo para trabajar lo público desde sus proyectos? Pues es curioso porque muchos de nuestros trabajos tienen están inscritos, digamos, en una temporalidad que no necesariamente se la damos nosotros. O sea, por ejemplo, cuando... hay una que está determinada por la institución. Exactamente. O sea, digamos que en ese sentido, son tiempos institucionales, ¿no? Los que ya se te marcan como parte de un programa institucional en una exposición artística, ¿no? Es decir... O por ejemplo, el primero que presentamos de la BF15 más pared, en realidad el tiempo estaba marcado por un asunto económico, cuánto dinero teníamos para poder tener un permiso. Pagar los impuestos. Exactamente, de obstrucción del espacio público. Entonces, realmente el asunto temporal sí es importante y nos ha... Fíjate, para hablar de otra circunstancia, cómo se determina temporalmente, en el caso de la restauración de la pinta política, fue un acuerdo con la propietaria de la casa. Porque cuando nosotros llegamos, dices, bueno, pues a jalar aire y vamos a platicar de lo que queremos hacer, ¿no? Uno asume perfectamente que está proponiendo cosas muy extrañas. Y efectivamente fue posible prácticamente por la generosidad de la señora. Porque ella decía, pero ¿cómo es posible que ustedes quieran hacer eso si yo tengo toda la vida queriéndolo borrar y nomás no logro porque llueve y se deslava, entonces se vuelve a ver ahí más o menos la pinta esta? Y nosotros le empezamos a decir, pues es que somos artistas, queremos hacer un trabajo que tiene que ver con esto. Ella nos decía, pero eso no es muralismo, muralismo es el que yo de niña vi en la escuela donde yo estudié, eran unos murales de José Clemente Orozco. Dice, ese sí es muralismo, no lo que ustedes quieren hacer. O sea, no entiendo por qué quieren hacer eso. Y al final de cuentas nos dijo, bueno, pero como se ven buenas personas, decentes, ok, les voy a permitir que lo hagan. Y obviamente se planteó una temporalidad. Y el acuerdo fue que se respetara esa temporalidad y al cabo del término de esa temporalidad nosotros íbamos a pintarle la casa de manera como ella siempre había querido, que es que ya no se volviera a ver esa pinta, ¿no? Entonces la temporalidad fue determinada por un acuerdo con la propietaria también. Muy al principio, cuando trabajábamos, al principio del tercer un quinto, pues, cuando discutíamos sobre ideas de escultura pública, intervenciones en el espacio, había un factor que tiene que ver con la temporalidad y era importante también para nosotros decir, bueno, si algo permanece, se vuelve natural del entorno, ¿no? Y entonces, efectivamente, esa capacidad de irrupción del proyecto se ve como diluida de alguna forma en el espacio, se integra, ¿no? Y eso ha sido como una discusión que nos hace conscientes sobre las formas del tiempo en donde la obra actúa por determinadas razones, ¿no? O sea, hay un proyecto que justamente existe, que es una intervención que hicimos en la Ciudad de México, en la calle de Vizcaínas, y está ahí más bien por descuido y por abandono. El permiso que teníamos era para un cierto tiempo, este permiso se venció, pero digamos los encargados de la regulación del espacio público, la delegación nunca se encargaron de retirarla. Entonces la pieza está ahí. Evidentemente está... son como esas anomalías que uno ve por todos lados, ¿no? Exactamente, y está absorbida ya por un contexto, entonces ya ha perdido su efecto, digamos... Hay otras relaciones, pues, o sea, la escultura se integra, a final de cuentas, a ese paisaje y opera de otras maneras. Pero sí, digamos que ese rechazo a que fuera permanente una obra, sí era
justamente porque queríamos que esa intervención, ese gesto, esa obra que uno insertaba en el espacio público fuera excepcional. Exacto. Se generara un momento y un espacio extraordinario. Es decir, y que después desapareciera, ¿no? Para que justamente no se integrara a la normalidad. O sea, sí había un interés de que fuera anormal, de que fuera excepcional, de que fuera extraordinario. Sí, como... Y era una especie de compromiso con nosotros de decir, la obra tiene que ser temporal. Si no efímera, temporal, pero con una temporalidad marcada, no como cuando en el espacio público tú ves una escultura que tiene ahí toda la vida y ya ni siquiera la ves, ¿no? Creo que hasta le llaman ceguera de taller. Es como, ahí está, pero tú ya ni la pelas, ¿no? Y ya, exacto. Y la relación con eso ya está anulada totalmente, ya no hay una interacción sobre ese objeto que se encuentra en el espacio público, ¿no? Puede ser una escultura diseñada con ese propósito, o puede ser una anomalía constructiva urbana que se quedó ahí. No sé, puede haber como muchas... Y supongo que en el caso de ustedes fue una especie de efecto del tipo de intervenciones que hicieron en el parque, ¿no? O sea, no hubo... No hubo nunca de nadie de los involucrados que lo que hicieron fuera temporal y que se integrara a la norma y que se integrara a la normalidad del lugar. ¿Sirve? Ya, ajá. Pues también creo que no lo tomamos tanto en cuenta, al menos, o sea, como esto de hacerlo en estas 2 sesiones de activación en el parque, aparte de las sesiones de reunión y todo, creo que tampoco se planteó, ¿no? Como centro de algo. Pero yo creo que sí aparece, o sea, sí aparece como en las observaciones, ¿no? Pero o más sea, como por organicidad, por los proyectos mismos. Ajá, sí. ¿no? Uh-huh. Efectivamente. ¿Alguien más? Pues a mí me gustaría nada más como, pues por mera provocación, uno nunca concluye nada, porque más bien una cosa te lleva a la otra y en el ideal de las cosas, ¿no? Pero si tuvieran que hacer una especie de corte y de este ejercicio también colaborativo, colectivo y las conversaciones que estoy seguro que hubo posteriores a que cada uno hizo lo que hizo en el espacio, como sin ser concluyente, ¿cómo pudieran ser conclusivos de algo como experiencia? ¿Qué les queda? ¿Qué queda, pues? Digo, yo puedo tener ideas, pero o sea, desde fuera, ¿no? Lo que veo, pero no sé, ustedes mismos. Entonces, tuvieras que relatar la experiencia de una manera un tanto conclusiva. ¿Cómo lo harías? Bueno, regresando un poco a preguntas pasadas, creo que al final el espacio, lo público, creo que cada quien lo asumió en cuanto a sus prácticas y eso también pues tiene mucho que ver con el contenido del fanzine, ¿no? O sea, cada práctica es pública y también de alguna forma es privada al final, ¿no? Y bueno, creo que esta exploración va más hacia el contexto poblano y creo que a todos como que nos queda muy claro, o sea, desde mi perspectiva, que en Puebla actualmente todo parece más privado que público, ¿no? Es un tema muy fuerte y que creo que se debe de rescatar. Y pues, no sé, o sea, de hecho a mí me parece, y platicándolo ya, creo que queremos como seguir dando más a este proceso del fanzine y tal vez terminar un poco más los proyectos. Y pues creo que también al final terminó siendo un proyecto un tanto público, ¿no? Porque pues el abrir la convocatoria, invitar a que participaran y que está como hecho a muchas manos, da como una noción de proyecto público, ¿no? Pues eso suena muy bien, ¿no? Pues, ¿damos por concluido o qué, Fernando? No sé si quieren otra pregunta o ya. Pues ya. Ok, concluimos. Sí. Pues muchas gracias a todos. Sí, Muchas gracias por estar aquí en la conversación.